Hola a todos, soy Vicente Garrido, profesor de la Universidad de Valencia de Criminología. Vengo a hablaros unos minutos sobre algunas preguntas que con frecuencia creo que se hace la gente hoy en día y es qué va a pasar con el mundo del crimen, con la delincuencia, como consecuencia de todo lo que estamos viviendo. En realidad nadie tiene una bola mágica y en la medida en que ni siquiera los políticos más avezados pueden predecir cómo va a ser el futuro, pues obviamente nosotros también estamos en esa especie de laguna. Pero sí que podemos hacer algunas consideraciones y quizá también algunas valoraciones sobre cómo pueden ir evolucionando las cosas. Quiero destacar en primer lugar lo que es la idea central, y es que la delincuencia es un fenómeno, si lo consideramos como metáfora, como un organismo que se adapta y que se ajusta a las circunstancias de su tiempo, a las probabilidades de espacio, de la cultura, del contexto normativo. En definitiva, cualquier cambio en alguno de esos aspectos tiene una repercusión en el crimen y por consiguiente este se adapta y se ajusta. El ejemplo más típico que siempre pongo a mis alumnos es el de la época de la ley seca. Cuando se establece la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, rápidamente el crimen se reconvierte y empieza a generar unas fuerzas de violencia destructivas basadas en el control y en la distribución e incluso en la producción, ¿verdad?, de este líquido, del alcohol. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, actualmente parece ser que hay dos características que definen la delincuencia actual. Por una parte, el hecho de que ha desaparecido o se ha reducido muchísimo en lo que es el ámbito de la calle. Si entendemos, por utilizar una teoría que nos puede ayudar en este análisis, si consideramos que el delito es el resultado de una persona que quiere cometerlo, es decir, un delincuente motivado, de un objetivo, ya sea una persona o un bien codiciado, que tiene valor para el sujeto, y de la ausencia de una protección de esa persona o de ese objetivo, es evidente que la gente ya no está en la calle, por consiguiente las víctimas y los objetos que éstas pueden deber, que éstas pueden llevar, desaparecen. El guardián o la protección está en la propia casa, es decir, en la medida en que la gente no puede deambular, pues no puede acceder tampoco a los lugares donde está la gente y sus bienes. Es evidente, pues, que como todos sabemos, la delincuencia ha disminuido de una manera muy importante. Ahora bien, se ha producido un cierto desplazamiento hacia aquella actividad que hoy en día fundamenta nuestra relación, y así como nuestro trabajo, nuestro comercio, en definitiva lo que es ahora prácticamente la vida en su totalidad, y es precisamente Internet. Y sabemos que ha aumentado de una manera importante delitos que están asociados con bulos, mentiras, sabotaje de webs, hackeos, incluso parece ser que los delitos de pornografía infantil también han aumentado. Y también, que era una preocupación importante de la gente, también parece que han aumentado los delitos violentos en casa, el maltrato contra la mujer, aunque no ha aumentado felizmente la tasa de asesinatos, porque creo que se han cometido a día de hoy, 20 de abril, creo que se han cometido tres, que viene a ser una frecuencia, digamos, normal en situaciones donde no hay confinamiento. También es difícil hacer una valoración sobre realmente el sufrimiento que hay en las casas, porque claro, por ejemplo, los delitos contra la infancia o contra niños de maltrato, pues es difícil que se denuncien en la medida en que no hay una línea clara donde esto se pueda transmitir a la sociedad, a pesar de que hay un teléfono para el menor, etcétera, ¿no? Es decir, que sigue siendo esto un poco difícil de valorar. Por otra parte, es importante considerar que una valoración del crimen no puede ser completa si no valoramos
también el crimen organizado. Es decir, toda esa delincuencia que se mueve a través de la trata de personas, del tráfico de drogas, etcétera. Sabemos que este tipo de delito tiene sus propios canales y puede generar desde mi punto de vista, un canal para que una parte importante de la delincuencia habitual en el próximo futuro se canalice por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque en el futuro parece ser que las restricciones van a ser importantes todavía de movimiento, de desplazamiento, la gente no se va a poder concentrar y la delincuencia común probablemente se va a ver afectada. Es decir, en la medida en que se produzca este desescalamiento, los delincuentes motivados, recuerden que estamos hablando de 3 factores para explicar el delito: delincuentes motivados, víctimas u objetos codiciados, propicios para ser objeto de la actividad delictiva, y luego ausencia de protección de estas víctimas u objetos. Probablemente en el futuro cercano, digamos en el siguiente año, va a seguir habiendo restricciones importantes en aquellos lugares donde habitualmente se cometen delitos. Son lugares donde la gente se asocia sin conocimiento previo muchas veces, donde se consume alcohol. En definitiva, lugares que parece ser que en el próximo año van a estar muy restringidos. Entonces, los delincuentes motivados van a estarlo. La pregunta es, ¿a dónde se va a desplazar esa actividad delictiva? Yo creo que una posible canalización será a través de intentar organizarse a través de bandas o grupos de crimen organizado que de alguna manera intenten medios alternativos o diferentes para poder llevar a cabo sus mercancías. También es posible que se produzca una actividad antiguamente muy importante, pero que en los últimos años pues ha disminuido mucho, como es el atraco. Quizá el delincuente motivado se arriesgue más debido a que esos lugares donde él podía fácilmente confundirse con los demás para poder robar o cometer hurtos, pues van a estar mucho más vigilados y mucho más controlados. Y desde luego pienso que seguirá creciendo la actividad delictiva por medio de Internet, en la medida en que en el próximo futuro pues cobrará también un gran protagonismo. Desde el punto de vista y con esto termino, de la alarma o de la preocupación, creo que en la medida en que todo vuelva a su cauce, si es que alguna vez ocurre, la delincuencia también tenderá a seguir con aquellos patrones o hábitos que le han funcionado. Y la gran pregunta será en qué medida la sociedad habrá cambiado con respecto a la estabilidad y a la cohesión social. Esto es para mí la incógnita más importante de cara al futuro. En la crisis anterior de 2008, el tejido social aguantó. El capital humano y el capital social aguantó el embate y la delincuencia en realidad no aumentó. Paradójicamente, hemos tenido años donde se ha producido un descenso importante. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. No sé en qué medida se van a producir desplazamientos tectónicos de grupos sociales, grupos humanos. No sé en qué medida va a quedar la asistencia social, y esto es realmente la incógnita más importante de cara al futuro. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.